Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Fíjate, tocayo, que también me gustaría resaltar que dos cosas. Por un lado, la recepción que tuvimos sobre los visitantes, es decir, extranjeros de Colombia, o ingleses, o coreanos, o japoneses, que fueron singularmente recibidos con mucha cortesía, con mucha amabilidad. Irán, que le dimos asilo político. Sí, tal cual. Entonces, la pérdida de México, como habíamos quedado, no solamente fue para los mexicanos, sino de alguna manera para todas esas personas que se sintieron cobijadas en México. Y me han llegado noticias, y se pueden investigar y reconocer, que había muchas personas a nivel mundial otra vez, ni modo de ser mundial, hay que repetir esto una y otra vez, que sufrieron la misma decepción que los mexicanos, como diciendo, demonios, ya se acabó la fiesta, porque al morir este pajarillo con esperanzas de seguir volando, murió la fiesta en sí mismo. Porque todos los demás juegos van a ser, ya no tanto en Canadá, sino en Estados Unidos, incluso la final todavía está programada para Estados Unidos. Pero no tiene el sentido de la fiesta, es como un juego burocrático, importante, pero no tiene la chispa de muchas formas. Fíjate que parece que va a salir el tema, pero un poquito de la falta de chispa. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo la desfortuna de irle a los Vaqueros de Dallas. Uh-huh. Y hicieron un super estadio que es como un centro de diversiones y demás. Y es tan atractivo el estadio en sí mismo que mucha gente paga y va, pues para estar ahí en los comedores, en toda esta situación. Sí, ¿verdad? Parece que tiene todo. Pero no son simpatizantes del equipo todos, pues, o sea, disfrutan. No es exactamente entonces no hay ese calor, vamos a decirlo así. Entonces es esta cuestión burocrática, pero además hay un detalle importante que podría ser que alguien podría hablar del karma, ¿no? Uh-huh. Que Donald Trump, ese metiche internacional, pues también metió sus cucharas hasta la sopa, vamos, e interviene y hasta se justifica cuando dice, no, es que yo sugerí a la FIFA el hecho de que un jugador muy destacado, había recibido una roja, no iba a jugar el siguiente partido, y él logra de alguna manera que juegue. ¿eh? Y ahí el karma es que Bélgica pues les surtió un 4-1 a Estados Unidos. Entonces también Estados Unidos, que era anfitrión, que va a ser el anfitrión de los últimos partidos, pues ya no está en la duela, ¿verdad? Y Bélgica, pues que por cierto los jugadores de belga se pusieron a bailar estilo Trump, ¿no? El pasito que utiliza Trump, una especie de burla, porque esa es otra cosa. Ha sido un mundial con mucha polémica. Muy intervenido, ¿no? Hemos visto, siempre los árbitros son arbitrarios, ¿verdad? Ya habíamos dicho, y pasan cosas. Se supone que para controlarlos existe el VAR, pero luego el VAR parece que están en el VAR. En el VAR. Es que un VAR se escribe con V, el de la televisión, el de los... Sí. Pero estos parece que con B grande. Con B grande, con VAR. Los compañeros andan a veces en la barbarie, la barbarie. Y entonces ha habido cosas donde el sospechosismo siempre, ¿no? De que se tiende a favorecer ciertos equipos. Sí. Entre otras cosas porque es un negocio. Son taquilleros. Entonces, no es lo mismo que llegue a la final, por decirles algo, Marruecos contra Egipto o Cabo Verde contra Cruzeiro que jugar Argentina contra España o con Inglaterra Francia, mismo, etcétera. Entonces, ahora sí que el maldito dinero a veces corrompe incluso este tipo de cosas. Entonces hay esa sospecha y hay que exigir, como muy bien exigió la Federación Europea, protestó con la decisión de la FIFA de permitir que jugara un jugador norteamericano. Yo creo que así hay que estar exigiendo y supervisando para que no se den esos tipos de favoritismos que echan a perder el deporte.
Porque además hay una crítica, hay que decirlo, al deporte en sí y al fútbol. Claro. Yo leía una filósofa que decía, no, es que el fútbol es la barbarie, o sea, son como peleas romanas, nada más que ahora por una pelota, ¿no? Y se pegan y se derrapan y demás, ¿verdad? Es la crítica ácida a un deporte que además dice que enajena al pueblo de sus auténticos y verdaderos problemas. Eso siempre va a pasar con respecto. O sea, ahora tú sí que eres filósofo, sí, yo acepto esas críticas y no están exentas de razón. O sea, sí son motivos enajenantes. Mira, es tan complicado como la religión. Hay gente que critica mucho la religión. Yo conozco a muchas personas que son durísimas en el sentido ateo de la palabra, pero a lo que voy, tanto con la religión como el juego, es que las dos son... El mundo religioso, todo hace pensar desde los descubrimientos en Turquía de Topey Tepec, algo así, esas ruinas antiguas, las más antiguas que ahorita se consideran, fueron construidas por un principio religioso. Y la importancia, y el principio religioso y el principio del juego de ludos también es muy antiguo. Es decir, el ser humano tiene un principio religioso y tiene un principio lúdico. Nuestra existencia en gran medida es un juego divino en tal caso, ¿no? Un juego con Dios. Y son cosas que puede haber toda la crítica razonable, que el capitalismo, que el negocio, que la corrupción, todas las variantes que quieras hacer. Pero hay algo consustancial en la dimensión del cerebro humano que busca ambas cosas, el mundo divino y el mundo del juego. Entonces, esa parte antropológica no la puedes eludir, aunque critiques severamente. Que por cierto, el juego de pelota era una mezcla entre lo lúdico y juego de pelota prehispánico. Así es. Entre el lúdico y religioso, ¿no? Así es. Que podría acabar, por cierto, en un sacrificio humano. Incluso. Ahí no los descalificaba de una manera muy descalificante. Sí, con corazón, sin corazón. Sin corazón. Sin corazón. Pero fíjate que, por eso, yo pienso que todos esos razonamientos son correctos, no los puede uno eludir. Hay negocio, hay corrupción, hay capitalismo salvaje, pero por otra parte, un juego tan simple, porque en realidad puede ser un juego muy simple, que estés pateando una esfera, ¿no? Una pelota, y que corran, y hay gente que opina así. ¿Cómo ver a un par de estúpidos corriendo por una pelota y... Cuando le regalas todo a un niño una pelota, pues se divierte mucho con una pelota. Sí. Brinca, la pelota rebota y demás. Es que es algo, un principio... Es hasta como el principio de ciertas drogas, hasta cierto punto. El alcohol vinculado al mundo del catolicismo, los tés vinculados al mundo del budismo. Todo esto es tan primigenio. El juego, lo religioso, que, si me permiten ser ahí muy antropológico, no lo puedes sacudir por muy crítico que seas. Fíjate, relaciona un poquito con lo que dices, me acordé del meme ese del cuate que le dicen, oye, la playera que traes de México es es patito, ¿verdad? Es de Tepito, es clon, y dice, oye, es que yo estoy apoyando a México, no a Adidas, no a la compañía que lo hace, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues ese es lo más importante. Y yo creo que el buen corazón, la inteligencia del mexicano y del ser humano en general, ahora sí que juega en ese terreno, ¿no? En el de la diversión, del entretenimiento, del reto, ¿no? Donde también habría que decir, en otro aspecto, en otra óptica sociológica, que también los equipos representan realidades, representan fortalezas. O sea, cuando tú ves que los ingleses tenían una estatura mayor que los mexicanos, y que hubo mexicanos que, por cierto, por ejemplo, Lira, que era un defensa mexicano, estaba parando las jugadas de ingleses que le llevaban no sé cuántos centímetros y demás. Mínimo, sí. Y obviamente que hay que decirlo, las estaturas tienen que ver con cuestiones genéticas,
en un porcentaje, pero también tienen que ver con alimentación, con ejercicio y con una historia, sí. Con condiciones socioeconómicas. Darles un dato, por darle un dato, Cuba antes de la revolución, los cubanos tenían una estatura más bajita. Después de la revolución, antes de las épocas actuales de mucha crisis, pero después de la revolución hubo un aumento de su nivel de vida y aumentaron 10 centímetros en promedio la población en general y eran deportistas y etc. Claro. Por poner un dato. Y lo inverso sucedió también en la historia, fíjate. Con los mexicanos, ¿no? En la prehistoria. Sí. Prehispánico. Cuando, por ejemplo, se sabe que las tallas de muchos sectarios y soxiles que siguen siendo pueblos originarios en Chiapas, antes de que llegaran los españoles tenían una estatura mucho más alta. Y las mujeres eran como más caderonas, por decirlo así. Después de que hubo una hambruna severa, se redujeron las tallas, las pelvis de las mujeres se contrajeron. Entonces, el soma humano, el cuerpo humano, es modificado socialmente según las situaciones sociohistóricas de su nutrición, digamos, ¿no? Y otro gran fenómeno es que, como sucede en el box y también en el fútbol, si uno ve que equipos europeos tienen muchos jugadores de origen africano. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó aquí con Francia? Con Francia o con países así. Bueno, ¿por qué? Porque fueron colonizadores, pero muchos de ellos, de los mejores jugadores, son de familias migrantes. Así es. Mbappé, Yamel, etcétera. Muchos de los grandes jugadores que estamos viendo son gente que llegó por migraciones, y esto se subraya porque hay toda una serie en Europa y en Estados Unidos hay políticas antimigrantes, cuando muchos de esos migrantes finalmente pueden llegar a ser personas destacadas en muchos terrenos, incluyendo el deporte, que obviamente que muchos de ellos saben que destacar en el deporte pues es una manera de ascenso social, ¿no? De lograr salir adelante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también el fútbol tiene esta parte o esta vinculación, no solamente con lo cultural o religioso, sino también con lo social. Sí. Vámonos a un corte, tocayo, y parece que todavía no agotaríamos todo esto, pero habría que voltear la hoja hacia otra dirección. A otros temas. Sí. Muy bien, regresamos aquí en Armando Diálogos. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.